Descargo de responsabilidad. El UGN no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. El viajero miró a su alrededor y gritó, pero mientras lo hacía, alguien más gritaba, y entonces comprendió que quien gritaba era él. También entendió por qué lo hacía. A su alrededor, la realidad se desvanecía. El vacío lo envolvía, y se sentía tan débil. Era débil porque su padre acababa de despojarlo de todo su poder divino, usando algún tipo de conjuro o hechizo. Ahora, él era Thor. Chilló Thor. Sus conocimientos eran demasiado. Su madre, su padre, su hermano, sus amigos, Asgard. Todo moriría. Todo desaparecería. Era una pesadilla. Volvió a gritar Thor, y sus sentimientos de dolor y pérdida eran tan intensos que Eric perdió la cabeza y gritó con él, pero solo por un segundo, hasta que logró escapar de la locura. Eric ahora estaba en un espacio oscuro, mirando a Thor aullar de dolor. Tenía que admitir que la situación era incómoda, pero en ese momento solo veía a un hombre chillando. Ya no era él quien gritaba, y sus sentimientos ya no lo afectaban, por lo que suspiró aliviado y se miró a sí mismo y tocó su propio cuerpo, observó sus manos, incluso su ropa. Él no era él. Era Thor. Pero eso era imposible, porque Thor estaba justo frente a él. Y Eric no era Thor. Era lo más lejano a Thor que existía en este mundo, porque era un enfermo terminal, obligado a vivir en humillación y dolor constante por culpa de una enfermedad degenerativa. Espera, y eso no importa. Acabo de morir, y no fue una muerte grata. Me caí, me asfixié. Fue la experiencia más horrible de mi vida. Estoy muerto. Exclamó Eric. ¿Quieres callarte? Reprendió con enojo. Thor dejó de chillar y lo miró con una expresión de desesperación que pronto se transformó en ira. ¿Qué eres? Rugió Thor, lanzándose hacia él e intentando golpearlo en la cara. Pero Eric lo detuvo. Nunca en su vida había peleado más allá de hacer pequeñas bravuconadas y riñas cuando era niño, pero algo en él reaccionó. Le conectó un golpe en el estómago, pero Thor apenas lo notó. En respuesta, le dio un cabezazo. Eric respondió con una patada directa a los huevos. Thor lo miró con incredulidad, aunque solo por un milisegundo, y antes de recibir otro cabezazo y una segunda patada en las pelotas. Una vez que el asgardiano cayó al suelo, Eric lo remató con furia, pateándolo mientras lo maldecía. Que te calles, pedazo de mierda. Acabo de morir, y no ha sido agradable. ¿Qué demonios te pasa? Lo tienes todo, no has perdido nada. ¿Por qué demonios te vuelves loco? Eric acababa de pasar el susto o la muerte de su vida, y aún así estaba más tranquilo que este dios patético, que lo tenía todo y no tenía ninguna razón para gritar como un loco. Mi madre va a morir. Mi padre. Mi mundo. Lloró Thor, miserable. Es una pesadilla. No es verdad. Eres un demonio. Rugió, tratando de levantarse. Pero Eric volvió a golpearlo en los huevos y le dio otra paliza. Lo observó revolcarse en el suelo por el dolor. Aunque Eric podía sentir ese mismo dolor, de alguna forma era distinto. ¿Llamas a esto dolor? Preguntó con frialdad, él, que había sufrido dolor crónico toda su vida. Lo que sentía ahora era apenas un pellizco. Este tipo le daba asco, quejándose por semejante tontería. ¿Qué eres? Preguntó Thor, levantándose con el cuerpo tembloroso, mientras se cubría los huevos con una mano, asegurándose de que no lo golpeara allí otra vez. Eric se apartó de él. Sabía que, de alguna manera, compartían la mente. Ambos podían sentir, pensar y ver lo mismo, aunque sus egos seguían siendo independientes. Soy un humano. Y hasta hace un momento, pensaba que tú eras un personaje de ficción y no eres real. Nada de esto es real. Loki, sal de mi cabeza. Rugió Thor, convencido de que su hermano le jugaba una broma. Eres retrasado. Tengo tus recuerdos y conocimientos, y sé que Loki no es capaz de hacer algo así, y la conversación fue interrumpida por un dolor paralizante que los dejó sin aliento. Habían salido del túnel espacial, y si la historia que Eric conocía seguía su curso, entonces acababan de estrellarse contra un automóvil. Eric intentó levantarse y no. Aléjate de mi mente. Este es mi cuerpo. Gruñó Thor. Eric solo suspiró y dejó que el dios inútil intentara levantarse por su cuenta, y aunque no pudo hacerlo, y finalmente los dueños del vehículo llegaron hasta ellos. Thor no les prestó atención. Estaba conmocionado, mirándose a sí mismo, y porque acababa de confirmar lo que Eric ya sabía. No tenía el poder del dios del trueno.
Eric solo negó con la cabeza, preguntándose si lo que decían algunos fans era cierto y tenía Thor un retraso mental. Si él era solo un mortal ahora, ¿cómo había sobrevivido a ser atropellado? Era evidente que esto era una broma pesada de Odín. En cualquier otro caso, Eric habría dejado que el dios inútil siguiera con sus tonterías hasta que lo encerraran en un psiquiátrico, pero ahora y esta también era su vida. Así que arrastró a Thor de nuevo a ese espacio oscuro en su mente, donde estaban solos. ¡Ah! Chilló Thor, atacándolo. Eric le golpeó los huevos y luego le dio la paliza de su vida, dejándolo inconsciente. Aunque sentía el mismo dolor, sus egos estaban separados. Al final, él fue quien se quedó al mando. Eric retomó el control del cuerpo. Aunque todo daba vueltas, logró mantenerse en pie por sus propios medios. ¿Estás bien?, preguntó por tercera vez una mujer de cabello castaño con tonos rojizos. Debía ser Jane Foster. No, no está bien, lo acabas de atropellar, le dijo otra mujer, de cabello negro, que al parecer tenía más sentido común. Mi nombre es Eric, y soy Eric. No existía en este universo, y Thor no tenía identificación, así que decidió aplicar lo que había aprendido viendo doramas coreanos. No sé quién soy, dijo, y se hizo el silencio. Es una broma, ¿verdad?, preguntó la mujer morena, pero Eric solo la miró, parpadeando, y aprovechó para observar el entorno. Estaba en un desierto, y era de noche. Aún así, la visión de Thor era impresionante y bueno, todo en este tipo era impresionante. Aunque se suponía que no tenía sus poderes, Eric se sentía como un dios, con fuerza ilimitada. Como si pudiera hacer cualquier cosa. Tal vez así se sentían los humanos normales siempre. ¿Dónde estoy?, preguntó Eric. No creo que esté bromeando, dijo un hombre mayor. Mejor llevémoslo al hospital, dijo Jane Foster. ¿Sabes lo que es un hospital?, preguntó la mujer morena. Eric asintió, aunque apretó los dientes. Detesto los hospitales, exclamó. Los tres lo miraron con extrañeza. ¿Has recordado quién eres?, se apresuró a preguntar la mujer morena, a quien Eric no recordaba, pero sabía que era amiga de Jane o algo así. Eric la miró, tratando de recordar su nombre. No, nosotros no nos conocemos, aclaró la mujer. Soy Darky Lewis, se presentó. Vamos al hospital, suspiró Jane Foster. Y en el hospital buscaron la identificación de Thor por todos lados. Nadie asumió que fuera un mendigo. Lucía demasiado limpio y bien cuidado. Tampoco creyeron que fuera un inmigrante ilegal. Era rubio, de ojos azules, y para los gringos los inmigrantes ilegales eran chatos y de piel morena. Tomaré una muestra de sangre, dijo uno de los tantos doctores que lo examinaban. Eric nunca había visto tanta gente interesada en él. La suerte de Thor era una locura. Doctor, gracias por su preocupación, pero si no puede encontrar nada malo en mí, por favor, déjeme ir, dijo Eric, consciente de que no debía dejar muestras de sangre por ahí. Pero acaba de sufrir un accidente y parezco estar bien. No creo que necesite pruebas de sangre para comprobarlo, interrumpió Eric con voz firme. Además, no tengo identificación ni dinero para pagar. Esas mujeres que me atropellaron estaban murmurando que sus cuentas estaban al límite y que sus tarjetas rebotaron en el último hotel, y 10 minutos después de declarar que no tenía dinero, ya lo habían echado del hospital. Eric decidió mantenerse alejado de Jane Foster. Prefería buscar el martillo de Thor, así que salió de la sala médica y se escabulló por su cuenta. Y 20 minutos más tarde, una mujer le había dado un aventón de regreso al desierto. Sin embargo, en el camino trató de meterle mano, así que Eric decidió continuar a pie. Esa mujer era un callo feo y demonio. Chilló Thor, cayendo sobre él cuando regresó al espacio oscuro. Eric volvió a darle una paliza, y ahora lo miraba agachado, de cuclillas. Me pregunto si es posible matarte, dijo con sinceridad. Pero está claro que ahora somos la misma persona. Incluso compartimos una misma mente y pensamientos. Es posible que matarte a ti también signifique mi propia muerte. La expresión horrorizada de Thor le indicó que ni siquiera había considerado esa posibilidad. Es inútil hablar contigo. Eres una plasta sin ningún valor. Te enorgulleces de ser valiente, pero es fácil serlo cuando eres casi inmortal y tienes el poder de un dios en tus manos. Así que eso no vale nada. No eres inteligente, ni siquiera comparado con un humano. No eres listo, eres un flojo. Estuviste a punto de causar una guerra. Tu padre se está muriendo, y aún en sus últimos días no dejas de causarle dolores de cabeza. No tienes responsabilidad ni seriedad con tu propia vida.
Eres un desperdicio y cállate. Eres un demonio. ¿Demonio, demonio, demonio? ¿Es todo lo que sabes decir? Preguntó Eric entrecerrando los ojos. Thor tragó saliva. Sabía que si no decía algo inteligente o medianamente razonable, Eric probaría que tan fácil era matarlo. Thor era un desperdicio inútil y una carga para él y tú ya estás muerto, esta es mi vida. Replicó Thor apretando los dientes. Eric cerró los ojos y se sentó a un lado. Thor retomó el control del cuerpo sin dificultad, pero al intentar dar un paso, no pudo. Le faltaba el aire. Comenzó a temblar y se quedó paralizado, sin poder respirar ni moverse, así que volvió al espacio oscuro junto a Eric. Lo siento. Se disculpó Thor. Tú también me insultaste antes, intentó justificarse, aunque sabía que había hecho mucho más que eso. Toda mi vida supe que iba a morir. Viví en agonía, y aún así, me esforcé por seguir adelante. Pero tienes razón y estoy muerto. Solo soy un humano, y los humanos somos demasiado frágiles. Solo vete. Tienes razón, esta es tu vida. No tengo derecho a tomarla. Así que vete, dijo Eric. No puedo enfrentar este sentimiento. Levántate, dijo Thor. Solo es miedo. Lo he sentido toda mi vida. No es nada. Ignóralo y sigue adelante, respondió Eric con fastidio. No puedo y lárgate. Le gritó Eric, y Thor desapareció para sufrir su crisis nerviosa por su cuenta, mientras Eric se preguntaba cuánto duraría esta vida y Thor volvió a su lado, aunque esta vez no dijo nada. Era realmente inútil, ni siquiera podía enfrentarse a uno de los sentimientos humanos más básicos. Y 3 horas después, el sol comenzó a calentar, y su cuerpo empezaba a tostarse. Eric puso los ojos en blanco, y Thor parpadeó, retomando el control. Eric ya había lidiado con sus sentimientos, esos que tanto perturbaban a Thor. El dios nunca había enfrentado el miedo a morir, ese que Eric sentía a diario y que era tan parte de él, que quizá nunca podría olvidarlo. ¿Y cómo puedes vivir de esa forma? Preguntó Thor 2 horas después, mientras avanzaban por el desierto. Su rumbo era desconocido, pero Eric tenía un presentimiento. Thor, aunque le había llamado demonio, seguía su plan. El miedo a morir te impulsa de vivir. Te hace ver lo valiosa que es la vida. Pero para ti, la vida es algo que das por hecho y aunque no seas inmortal, y tu padre se esté muriendo y no. Chilló Thor, y la conversación terminó. Y tiene que haber una forma de salvarlo, dijo Thor 1 hora después. ¿Con tu cerebro? Sé que suena cínico, pero acepta su muerte, dijo Eric con sinceridad. Thor era increíblemente poderoso. Podía enfrentarse a Thanos, incluso con las gemas del infinito. Pero curar a Odín implicaba jugar con las leyes naturales y la realidad. Eso requeriría conseguir las gemas y matar gente por ello. El segundo camino era la ciencia, modificar la genética de Odín, pero para eso hacía falta un supercerebro. El de Tony Stark o de Ultron. Thor tenía 0 posibilidades de lograrlo. No, tiene que haber una replicó Thor con enojo, mientras sus lágrimas caían. Mis lágrimas no se están derramando. Gimoteó. Y no estoy gimoteando. Se defendió. No vas a usar las gemas, porque tu padre podría hacerlo y no lo ha hecho. Él ya aceptó su muerte, y lo sabes. Él es valiente de verdad. Tú solo debes aceptar tu culpa y seguir adelante. Es lo que hacía yo con mi miedo. Siempre está allí, pero la mayoría del tiempo, soy más fuerte, explicó Eric. Y tú eres un dios y mientras no te golpeen en los huevos, estarás bien, agregó. Thor se quedó paralizado y, sin querer, se llevó las manos a la entrepierna. Eres un bastardo sin honor. Reclamó. ¿Qué relación tienen tus huevos con el honor? Preguntó Eric, genuinamente curioso. No se golpea la entrepierna de un hombre. Insistió Thor, y siguió caminando. Había logrado distraerse de su culpa con otro tema. Esa era una de las estrategias de Eric. Si no se golpea la entrepierna, ¿por qué usas un protector de huevos? Preguntó Eric. Porque hay bastardos sin honor como tú en el campo de batalla, respondió Thor. Repito. ¿Qué honor hay en tus huevos? Es solo un punto débil como cualquier otro. Hay que apuntar, y si está disponible, aprovecharlo. Ventaja rápida, dijo Eric. Son el futuro de mi familia, gruñó Thor. Ah, ya veo, dijo Eric, poniendo los ojos en blanco, y siguieron discutiendo sobre los huevos de Thor y su supuesto honor. Porque Eric también quería olvidar todo. 3 horas después, se encontraron con una procesión de campesinos y les hicieron señas con la mano.
De inmediato, 3 camionetas se detuvieron para ofrecerles ayuda. Eric solo pudo suspirar ante la suerte de Thor. En su antigua vida, cada vez que pidió ayuda, la mayoría de las personas fingían no verlo ni escucharlo. Pero Thor pedía ayuda y la gente hacía fila para dársela, incluso peleaban por quién lo ayudaría primero. Y media hora después, Thor se encontraba frente a su martillo, mientras una multitud de pueblerinos intentaba levantarlo sin éxito. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Eric. Tomaré el martillo y volveré a casa. Voy a arreglar las cosas, respondió Thor con decisión. Thor, créeme. Mientras sigas creyendo que hay honor en tus huevos, no podrás levantar ese martillo. Y yo no quiero ser un héroe justiciero, así que dudo que el hechizo de Odín se rompa conmigo, dijo Eric. Thor dudó, y eso en sí mismo demostraba que aún no podía levantar el martillo. ¿Y cómo planeabas obtenerlo, sin ser digno de él?, preguntó Thor. Con pura arrogancia, por supuesto. Eres Thor, el dios del trueno. Tus poderes no dependen de un martillo. Esa arma poderosa también ha sido tu muleta. En vez de ayudarte a concentrar tu poder, te hizo dependiente de él. Por eso no pudiste enfrentar a él. Y Eric no terminó la frase. El corazón de Thor se contrajo. No soy un cobarde, gruñó Thor. No. Solo eres un niño de 1500 años que cree que hay honor en sus huevos, suspiró Eric, echándose hacia atrás para cerrar los ojos en la oscuridad de su mente compartida. Thor siguió con su plan de tomar el martillo, ahora rodeado por gente que seguía intentando moverlo, sin lograr moverlo ni un centímetro. ¿Y qué crees que debo hacer para sacar el martillo?, preguntó Thor media hora después, mientras hacía fila para intentar levantarlo. Comprendo que estuve mal al invadir el mundo de los gigantes y no comprendes qué hiciste mal, ni por qué. Solo tienes miedo, y ese es apenas el primer paso para ser un adulto. De hecho, en tu película no lo entendiste hasta que te enamoraste a esa mujer y viste a tus amigos en peligro. Entonces decidiste sacrificarte. Pero lo siento, y yo nunca entendí qué clase de sentimiento querían transmitir. Solo pareciste otro idiota más haciendo tonterías incomprensibles. Thor apareció a su lado en el espacio mental. Toma el martillo, gruñó Thor. Es tu vida y ya sabes que ahora es la vida de ambos. Tú y yo somos uno. De alguna forma nuestras almas se fusionaron, también nuestras mentes. Lo que ves son solo nuestros egos luchando por no morir. Ahora toma esa maldita cosa. Mi familia se está muriendo por culpa de tu ego, te voy a matar, rugió Thor. Puedo tomar el martillo pero ¿de qué serviría? Esta es una oportunidad para que aprendas. Aprovechala, replicó Eric. Mi padre se está muriendo. Quiero estar con él, gritó Thor. No. Tu padre se está muriendo, y aún así quieres volver para que te entretenga con pucheros. Eres una mierda, dijo, y Thor saltó sobre Eric y lo golpeó con furia, incluso intentó atacarlo en la entrepierna, pero Eric, al tener en cuenta ese punto débil, esquivó el golpe con facilidad. Y Thor y Eric pelearon hasta que Shield llegó al lugar y dispersó a la multitud. Thor fue expulsado del perímetro, y sin su fuerza divina, no pudo hacer nada para evitarlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Thor. Las respuestas sobre ti mismo solo puedes encontrarlas en ti. Puede que eso sea difícil para un idiota como tú, pero yo estoy aquí. Puedo señalarte cada vez que haces estupideces. Tú solo reflexiona sobre ello, dijo Eric. Thor se levantó y emprendió el camino de regreso al pueblo, cruzando el desierto. O puedes buscar a esa mujer humana, enamorarte de ella y usarla como tu power-up mediocre para salvar el día, agregó Eric con sarcasmo. Thor se detuvo, apretó los dientes y volvió al espacio oscuro. Siéntate, cierra los ojos, recuerda y reflexiona, dijo Eric. ¿Y hermanito, qué estás haciendo?, preguntó Loki 2 días después. Thor llevaba todo ese tiempo sentado en el desierto, a unos 500 metros del campamento de Shield. No había comido ni bebido. Estaba oculto entre unas rocas, aislado de todos, bajo el sol abrasador. Loki, detén esta locura, dijo Thor sin abrir los ojos. ¿De qué hablas?, preguntó Loki. Eres mi hermano. Si quieres el trono, tómalo. Supongo que disfrutas teniendo el poder en tus manos y, siendo honestos, no lo has hecho mal. Al menos Asgard no será destruida por ti, dijo Thor con sinceridad. A pesar de que Loki era un hermano de mierda, seguía siendo el mejor que tenía. Al menos dudaba antes de matarlo y actuaba por celos y envidia. En cambio, su hermana Hela actuaba por odio y una furia psicópata.
Eric estaba de acuerdo con eso. Thor, ¿qué estás haciendo? Preguntó Loki con seriedad. Mi padre me ha desterrado hasta que demuestre ser digno. Eso es lo que estoy haciendo, respondió Thor. Hermanito, ahora eres un mortal. Ya es un milagro que no hayas muerto. Ve con los humanos y pídeles alimento, dijo Loki. Si mi padre cree que solo en la muerte seré digno, entonces le demostraré que puedo serlo. Loki, ya no somos niños. Deja de jugar ahora y o te arrepentirás después, advirtió Thor. Thor, padre ha muerto. Soltó Loki. Thor se estremeció. Tú eres el doble de idiota que yo, hermano. Gruñó Thor, apretando los dientes con rabia. Si pudiera, te golpearía en los huevos, agregó, aunque eso lo avergonzó un poco. Pero Loki, en verdad, era un bastardo. Loki lo miró, parpadeando con incredulidad. Thor volvió a cerrar los ojos para continuar su meditación. Loki se marchó, y Thor siguió en silencio. Eric no interrumpió. Si Thor realmente quería salvar lo que estaba en sus manos, debía dejar atrás las casualidades y aprender a controlarse. Si se dejaba guiar por sus emociones, obtendría poder, sí, pero a un alto costo. Dolor y pérdida. Ese camino ya había sido recorrido, y todos sabían cómo terminaba. Si Thor quería cambiar el resultado, no podía repetir los mismos pasos. Y unas horas después de que Loki se fue, llegaron los amigos de Thor. Volstagg, Fandral, Egun y Sif. Thor, toma agua, dijo Sif con preocupación, tomándolo en brazos y tratando de darle de beber. Thor se removió como pudo y se negó a abrir la boca. Su cuerpo estaba deshidratado y débil, pero él se negaba a ceder. Thor, Loki se ha proclamado rey de Asgard y planea algo muy malo. Le urgió Sif. Thor asintió, pero volvió a rechazar el agua. Regresen. Ya estoy enterado de los planes de Loki. Si se quedan aquí, estarán en peligro, dijo Thor con las pocas fuerzas que le quedaban. Ella es hermosa, dijo Eric, observando a Sif. Si antes creías que ser un guerrero era lo más importante, ¿por qué nunca intentaste acercarte a ella? Thor hizo una mueca. Supongo que ahora dirás que eso prueba que era un idiota y no sabía lo que quería, dijo Thor. Eres tú quien lo está diciendo. Yo solo quería recordarte que la mujer de la que te enamoraste es una simple humana, y no tiene nada que ver con una guerrera, dijo Eric, mientras los compañeros de Thor trataban de convencerlo de regresar con ellos. Un rayo arcoíris cayó a 1 kilómetro de distancia. Eric y Thor ya sabían qué era, así que no necesitaron escuchar las exclamaciones de temor de Sif y los demás. Thor abrió los ojos y, como pudo, rechazó las manos que intentaban ayudarlo a levantarse. Era un rey. Y si quería proteger las cosas que amaba, debía aprender a sostenerse por sí mismo y no tenía que hacerlo solo, solo debía aprender a valerse por sí mismo. Se apoyó con esfuerzo en la roca donde había estado recostado. Aunque su cabeza daba vueltas, vio a lo lejos cómo la armadura de Odín causaba estragos en el campamento de Skjöld. Miró a sus antiguos compañeros de juegos y les dedicó una sonrisa triste, que hizo que lo observaran como si ya no lo conocieran. Fue bueno mientras duró, pero Asgard necesita un rey ahora. Ya no podemos seguir jugando a los vaqueros, dijo Thor, y extendió la mano. Ya es suficiente. Ordenó, y en un instante, el martillo estuvo en su mano. Sus compañeros lo vieron con asombro al recuperar todo su poder. Thor volvió a empuñar el martillo. Lo sentía más fuerte que nunca, pero su corazón estaba lleno de remordimiento, vergüenza y pena. Tu futuro aún no está escrito. Da este primer paso y no. Sentenció Thor, y sus amigos lo miraron sin entender. Avancemos juntos. Ahora esta vida nos pertenece a ambos, aunque no me guste. Y quizás, un día, nos matemos el uno al otro pero separados, somos más débiles, añadió. Eric tuvo que aceptar que era cierto. Thor no sabía, ni había oído jamás, de algo parecido a lo que les había pasado. Así que, lo quisieran o no, estaban unidos. Separar sus voluntades sería ir contra ellos mismos. Entonces, seamos un Thor que ya no juega a los vaqueros, dijo Eric con una sonrisa. No eran juegos de vaqueros. Eran juegos de guerra, replicó Thor. Sus compañeros lo miraron como si se hubiese vuelto loco, pero Thor ya no dudaba. Lanzó su martillo y salió disparado como una tormenta de rayos hacia la armadura de Odín. La armadura se entretenía destruyendo el campamento de Skjöld. Aún así, cuando Thor se acercó, lanzó un rayo en su dirección. Thor lo esquivó descendiendo en picada, luego ascendió en espiral para evadir un segundo rayo.
No hubo un tercer rayo, porque Thor golpeó el martillo contra la cabeza de la armadura, y esta quedó abollada. La armadura dio un traspié, y Thor aprovechó para pararse sobre sus hombros y seguir golpeando con su martillo. La armadura respondió golpeándole con una de sus manos, pero Thor se aferró a ella como una garrapata e ignoró el daño. No podía darse el lujo de entretenerse con esa armadura. Debía llegar a tiempo a Asgard, para evitar la primera acción que condenaría su destino. Después de 5 golpes con el martillo, la armadura cayó, y Thor saltó a un lado, alzando la vista al cielo. Heimdall. Llamó Thor, mientras sus compañeros llegaban. Thor, ¿estás bien?, exclamó Sif. Y mientras el Bifrost descendía para recogerlo, Thor notó que manaba sangre de su sien derecha, empapando su pecho y brazo. Los golpes de esa armadura no podían subestimarse. Al llegar a Asgard, Heimdall miró hacia el edificio de Limimhrak, al otro lado del Bifrost, desde donde se controlaba el puente. Loki murmuró, pero Thor no se detuvo a escuchar. Ya sabía lo que estaba ocurriendo, y voló a toda velocidad para entrar a Limimhrak. Thor irrumpió con una ráfaga de relámpagos, y vio a Loki frente a los controles, mirándolo con una sonrisa. Thor, llegas tarde. Ya todo está listo y Thor golpeó el suelo con su martillo, desatando una descarga eléctrica por toda la habitación. La ilusión de Loki desapareció, y el verdadero Loki, que manipulaba los controles del Bifrost, cayó al suelo, gruñendo por los rayos, y mirándolo atónito. No eres el único que conoce a su hermano. Reprendió Thor a Loki aturdido, que se apresuró a tomar la lanza de la eternidad y levantarse como pudo. Thor no lanzó un segundo ataque, pues su prioridad era asegurarse de que Loki no hubiese activado el Bifrost para destruir Jotunheim. Pero como no se dejó distraer por la armadura, Loki apenas comenzaba su trabajo, y Thor logró desactivar el Bifrost sin problemas. Entonces se dio media vuelta y miró a Loki, que ya se había recuperado. Nuestro padre va a patearte el trasero por esto. Esta vez la has cagado a lo grande. Yo votaré para que te exilien a la tierra y justo en el desierto, gruñó Thor. No permitiría que encerraran a su hermano idiota, él se aseguraría de que recibiera un castigo de verdad. Loki apuntó a Thor con la lanza de la eternidad, con los ojos llenos de ira. ¿Vas a usar el arma de nuestro padre para matar a tu propio hermano?, preguntó Thor con frialdad. Antes de que Loki respondiera, arrojó su martillo a un lado y caminó hacia él. ¿Qué haces?, preguntó Loki, retrocediendo mientras Thor se acercaba. ¿No quieres matarme? Pues hazlo. Estoy aquí. No necesitas armas a distancia. Mátame con la lanza de nuestro padre y ya no habrá nadie que se interponga entre tú y lo que sea que quieras, hermano, dijo Thor. Quiero el trono de Asgard. Me pertenece. Tú no eres digno de él, espetó Loki, aunque seguía retrocediendo. Yo no soy digno, y tú tampoco. Solo eres un poco menos idiota que yo. Pero al final, cuando nuestro padre dejó el poder en tus manos, actuaste igual de estúpido que yo, respondió Thor. Pero si tanto lo quieres, el trono es tuyo. Siempre puedo quedarme a tu lado y golpearte en la cabeza con mi martillo cada vez que se te ocurra una tontería como la de hoy. Cállate, gruñó Loki. Te voy a matar y me quedaré con el trono. Finalmente, avanzó y apuntó la lanza al corazón de Thor. Thor no se movió, y la lanza de la eternidad apenas penetró su armadura, dejando solo un pequeño corte en su pecho. ¿Qué pasa? ¿No ibas a matarme?, preguntó, viendo cómo las manos de Loki temblaban. Te ayudo, añadió, avanzando sin dudar. Loki abrió los ojos con sorpresa. Loki retiró la lanza y la arrojó como si le quemara las manos, como si estuviera hecha de fuego. Estás loco, resopló Loki, aún sin aliento. Pero luego lo miró con incredulidad cuando Thor le dio un puñetazo en la cara, mandándolo a volar y sacándole un diente. Loki cayó rodando fuera del Limimhrak. Heimdall sonrió al ver que todo estaba bien. Mientras Loki se levantaba, mirándolo con rabia, Thor llegó a su lado y le dio una patada en los huevos. Loki lo miró con absoluta incredulidad. Heimdall también. Eso fue lo que sentí cuando mi propio hermano intentó matarme, reprendió Thor, y lo tomó del pie para arrastrarlo detrás de él, mientras Loki gemía de dolor. Loki, he estado reflexionando estos últimos días, dijo Thor con sinceridad. No, eso es mentira. He tenido que ponerme a recordar en serio mis 1500 años de vida, juzgar todas mis propias acciones, ver mis errores y avergonzarme de ellos. Pero además de mis errores, también te recordé a ti, hermano. ¿Recuerdas cuando te convertiste en serpiente y me apuñalaste?
Preguntó Thor, y Loki gimió. ¿O cuando me convertiste en sapo? ¿Cuándo pusiste clavos en mi cama? ¿Cuándo hiciste que me exiliaran y luego enviaste una armadura para matarme y... Ah, eso acaba de pasar, recordó Thor. Loki, eres un pésimo hermano. Como hermano, eres una patada en los huevos. Pero eres mi mejor hermano, suspiró Thor. Loki no respondió, pero no se había desmayado. Seguía gimiendo de dolor. Loki, no quiero el trono. Si eso es lo que quieres, cuando regreses de tu exilio, será tuyo. Aunque con tu actitud, deberías pasarte unos cuantos años en el exilio. Loki, ¿te has dado cuenta de que todo lo que yo hago mal, tú te empeñas en superarlo? Es como si, de forma subconsciente, te esforzaras por hacerme quedar bien. Por ejemplo, ahora. Yo pensaba iniciar una guerra y tú fuiste al extremo y planeaste un genocidio, dijo Thor, y se detuvo al ver que Loki se aferraba al borde del Bifrost. No soy tu hermano. Gruñó Loki, retorciéndose y poniéndose de pie como pudo. ¿Quieres decir que eres alguna especie de troll disfrazado y que el verdadero Loki ya escapó? Preguntó Thor, alzando una ceja. Quiero decir que soy adoptado y no tenemos la misma sangre. Exclamó Loki, con dolor e ira. Thor hizo una mueca. Recordaba que, efectivamente, en este punto Loki ya sabía que era adoptado. ¿Lo sabías? Preguntó Loki, aturdido por la reacción de Thor. Me enteré cuando fui exiliado. Vi algunas cosas mientras perdía mi poder y caía a la tierra, dijo Thor con sinceridad. Pero eso no es excusa. Ya eras un mal hermano antes de saberlo, y ahora eso ya no importa. Eres mi hermano, lo has sido por más de 1000 años. ¿O ahora te sientes diferente? Preguntó con seriedad. Él sí lo sabía, dijo Loki, mirando a la espalda de Thor. Thor se dio la vuelta y vio a su padre acercarse. Ahora lo entiendo y por eso siempre recibiste toda la atención. Yo solo tuve el apoyo de nuestra madre, y Thor avanzó y le dio un puñetazo en la cara a Loki, haciéndolo volar. Gracias por recordármelo, dijo Thor, mientras Loki lo miraba sin comprender desde el suelo. Loki, después de hacerme bromas, siempre ibas a esconderte detrás de las faldas de nuestra madre. Y me hacías quedar mal por querer golpearte. Ahora mi madre cree que soy un vándalo por tu culpa, y nunca me enseñó nada. Tuve suerte de crecer al menos, pero toda mi falta de cerebro es culpa tuya, acusó Thor. Naciste idiota. No es culpa mía. Replicó Loki. Por supuesto. Tus desgracias son mi culpa, pero mis desgracias no son culpa tuya, ¿no? Reprendió Thor, y Loki parpadeó. Ven, hermano. Vas a tener mucho tiempo para reflexionar mientras vagas por el desierto, añadió Thor con una gran sonrisa. No soy tu hermano. Insistió Loki. Lo que tú digas, respondió Thor, lanzándose hacia él para arrastrarlo al exilio. Pero abrió mucho los ojos cuando atravesó una ilusión y vio a Loki a unos 10 metros, sacando algún artefacto. No. Gritó Thor. No somos hermanos. Declaró Loki antes de lanzarse al Bifrost y desaparecer en un destello de luz. Odín sujetó a Thor del pie luego de que se lanzó lanzarse tras él. Lo siento, he fallado. Dijo Thor, mirando el vacío del espacio bajo el Bifrost, después de ser rescatado. Había evitado la destrucción del Bifrost, pero al final, Loki había escapado, y eso solo podía significar que volvería como peón de Thanos. No, hijo mío. No has fallado. Y estás listo para ocupar el trono, dijo Odín con tristeza. No. Exclamó Thor, antes de poder contenerse. Sabía que el trono mantenía con vida a su padre. Si él lo aceptaba, Odín moriría. No estoy listo, padre. Aún no sé muchas cosas. Tengo que estudiar más, añadió Thor, y su padre lo miró como si le hubiese salido otra cabeza. Odín incluso miró a Heimdall, buscando confirmación de que ese era su hijo y no una ilusión. Heimdall, más sorprendido que el propio Odín, parpadeó y asintió apresuradamente, confirmando que ese era definitivamente Thor. Thor se sintió algo ofendido, pero no se enojó. Se apresuró a retirarse antes de que volvieran a hablarle del trono. Heimdall, trae a Sif y a los demás de vuelta y trata de ver a dónde se metió Loki, ordenó Thor. Pero en el fondo sabía que Loki era un experto en evadir la vista de Heimdall, así que había pocas esperanzas de encontrarlo. Por el camino, Thor levantó la mano y llamó al Mjolnir. Su padre le había dado ese martillo para que le resultara más fácil usar su poder, pero Thor había puesto toda la responsabilidad sobre el arma y se dedicó a recorrer los 9 reinos. Él era la definición de un niño rico y mimado. Thor fue directo a la biblioteca y empezó a leer sobre magia avanzada.
Una hora después no entendía nada, así que fue a leer sobre magia de nivel medio. Como seguía sin entender nada, fue a buscar libros sobre magia básica, pero tampoco entendió nada. Entonces decidió buscar libros para niños, para iniciar sus estudios desde cero. El bibliotecario lo miró atónito al ver al heredero al trono leyendo libros para niños. Thor estaba avergonzado, pero su padre se estaba muriendo y no tenía tiempo para la vergüenza. Y medio día después, Thor se sentía orgulloso de sí mismo porque se sabía casi todo de los libros para niños. Solo había olvidado algunas pocas cosas básicas, y le fue fácil repasarlas todas. Eric solo pudo llevarse la mano a la cara y evitar decir lo que pensaba al respecto. Thor también aprovechó las habilidades de lectura de Eric, quien, debido a su vida miserable, solo leía libros uno detrás de otro, por lo que se convirtió en un gran experto en estudiar y leer. A pesar de ser un descerebrado, Thor seguía siendo un asgardiano, y su cerebro no era brillante, pero sí sobresaliente en cuanto a procesar información. El problema era que nunca se tomó en serio sus estudios. Y al salir de la biblioteca, Thor fue al campo de entrenamiento y tomó un salón para él solo, asegurando las puertas por dentro. En la biblioteca no podía evitar ser visto, pero en este lugar sí. Thor apuntó a un maniquí con su martillo, y un rayo golpeó la cabeza del muñeco, ennegreciéndola. Thor era un gran experto usando el Mjolnir. Thor suspiró y soltó su martillo. Luego se concentró y lanzó su brazo, que soltó algunas chispas y Eric se revolcó por el suelo de la habitación oscura, que representaba la mente donde Thor y él compartían sus egos, carcajeándose de la risa. Thor llegó, y ambos tuvieron una pelea, pero Eric ganó con facilidad. Thor solo era un mocoso mimado, y aunque Eric solo tenía 20 años cuando murió, el carácter le sobraba. Thor y Eric tenían los mismos recuerdos, habilidades y talentos, por lo que, en una pelea, quien estuviera más loco ganaba, y ese era Eric.